Esto es Tiempos de Gesta. Episodio 3. La batalla del río Sangriento. A principios del siglo XIX, el África Negra seguía siendo un territorio inhóspito, un continente virgen, salvaje y prácticamente desconocido para los exploradores europeos. Tan solo las costas del gigante africano habían sido cartografiadas. Los portugueses fueron los primeros en establecer ahí sus colonias como enclave de su ruta hacia las Indias, pero algunos años después, fueron los holandeses quien con la misma intención fundaron en lo que hoy es Sudáfrica la Colonia del Cabo. La Colonia del Cabo era una base de aprovisionamiento para las rutas marítimas neerlandesas. La colonia la conformaban en su mayor medida holandeses, pero también llegaron minorías alemanas y francesas. Ganaderos, granjeros, pastores, los colonos gozaban de cierta independencia y libertad siempre y cuando abastecieran a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Pero toda esa paz colonial terminaría pronto. Durante las terribles guerras napoleónicas, el Imperio Británico se anexionó la Colonia del Cabo, pues era una amenaza directa a sus propias rutas comerciales. Sin embargo, la población local era reacia a acatar las ininteligibles leyes británicas y su titánica burocracia. Los Boer, que significa granjero en holandés, no aceptaban la intromisión inglesa. Veían a los británicos como una amenaza a su modo de vida. Así pues, y después de muchos conflictos con las autoridades británicas, un sentimiento casi mesiánico despertó en el corazón de los Boer. No iban a acatar las leyes impuestas. Si el Imperio Británico no les daba la libertad, buscarían el paso a la suya propia. Aquí empieza una de las epopeyas más épicas del siglo XIX. Los Boer, en número de 6.000, vendieron sus propiedades y se lanzaron con sus carretas y familias hacia lo desconocido, el África salvaje. El gran trek había comenzado. Estos emigrantes Boer, conocidos como los trekkers, se lanzaron al descubrimiento de las tierras allende de la Colonia del Cabo. En diferentes rutas empezaron a fundar asentamientos y a establecer alianzas con las tribus locales. El Transvaal, el río Orange, la región de Natal, el Gran Trek se convirtió en una auténtica odisea humana. Cruzando centenares de kilómetros a través de África, los trekkers se embarcaron en un temerario viaje hacia su destino. Esta migración no obedecía a una organización conjunta, y cada convoy de trekkers se guiaba por su propio líder. Louis Trégard, Hendrik Potgieter, Gerrit Maritz, Piet Retief, Piet Huyck, todos ellos líderes que pasarían a la épica de los Boer. El Gran Trek se convertiría en un antes y un después en la historia de Sudáfrica. Cabalgando a través de valles y praderas, los trekkers lograron finalmente asentarse en varias regiones, como Orange o el Transvaal. Pero la más exitosa, sin duda,
fue la región de Natal, a medio camino entre la colonia del Cabo y el reino de los Zulús. El reino de los Zulús era una poderosa y belicista nación local, y no por ser una nación africana eran menos astutos que los europeos. Todo lo contrario, su compleja organización social y su habilidad militar los convertían en una potencia regional a tener muy en cuenta. Es por eso que los Boer de Natal enviaron a uno de sus mejores líderes, Piet Retief, a negociar un tratado de paz con el rey Dingane, el nuevo gobernante del temible reino zulú. Piet Retief y su delegación de 70 trekkers entraron desarmados en la capital zulú el 6 de febrero de 1838, y el rey Dingane les ofreció un tratado por el cual se les otorgaban oficialmente sus ansiadas tierras en Natal. Para sellar el encuentro, Dingane ofreció un espectáculo de danza y música, al que los trekkers estarían obligados a asistir. Al caer la noche, el sonido de los tambores llenó el aire de una cacofonía hipnótica. Mientras las mujeres danzaban alrededor del fuego, los guerreros zulús iban rodeando poco a poco a los hombres de Piet Retief. Y llegado el momento, el rey Dingane se levantó y, señalando a los Boers, dijo: «Matad a los hechiceros». Rápidamente y para terror de los Boer, los guerreros zulús se abalanzaron sobre ellos y los golpearon hasta la muerte. Piet Retief, la gran leyenda del Gran Trek, yacía muerto a los pies del satisfecho rey zulú. Esa misma noche, al abrigo de la oscuridad, 4.000 guerreros zulús cruzaron rápidamente las praderas de Natal y cayeron por sorpresa sobre los asentamientos de los trekkers. Nadie, absolutamente nadie, les vio llegar. Aunque algunas caravanas Boer intentaron defenderse, la mayoría fueron completamente masacradas. Una carnicería que se alargó durante toda la noche y donde hombres, mujeres y niños fueron asesinados por igual. La guerra entre los zulús y los Boers de Natal acababa de empezar. Rápidamente, los Boers organizaron un pequeño contingente de unos 500 hombres, a su mando los legendarios comandantes Piet Huyss y Hendrik Potgier. Los Boers devolverían el golpe al rey zulú y le harían pagar por sus atrocidades. Los Boers de Huyss y Potgier se midieron finalmente con los zulús en la batalla de Italeni. La derrota de los trekkers fue absoluta. El asalto frontal a la línea zulú resultó en un auténtico fracaso, e incluso el prestigioso líder Piet Huyss y su hijo murieron heroicamente en el transcurso de los combates. Los trekkers de Natal estaban aterrorizados. No solo habían perdido una gran cantidad de colonos, sino también a dos de sus más prestigiosos líderes. La amenaza zulú se cernía sobre ellos y se encontraban completamente solos en la inmensidad del África profunda.
Aún así, su llamada de socorro no había quedado en vano. Venidos de todos los rincones del Transvaal, Orange y la ciudad del Cabo, cientos de voluntarios Boer se unieron en un nuevo comando, el Vughtcommando, el comando de combate. Este pequeño ejército de casi 500 hombres estaba comandado por Andrés Pretorius, un flamante líder Boer de la colonia del Cabo, y junto a los 500 hombres que lo formaban, 64 carretas reforzadas, rifles, caballos y hasta 2 piezas ligeras de artillería. Era el último contingente, la última bala en el cargador, la última oportunidad de los trekkers de sobrevivir a la amenaza zulú. Rápidamente y cruzando las praderas africanas, el nuevo Vughtcommando de Pretorius se adentró en las tierras de los zulús. Su objetivo era claro: tomar la capital del rey Dingane. Pretorius sabía que el error de Aoisipotgier en la batalla de Italeni había sido atacar de frente a los zulús, perdiendo así la ventaja defensiva y dejando que ellos eligieran el terreno a combatir. Esta vez iba a ser diferente. Pretorius avanzó lentamente en suelo zulú, vigilante, poniendo especial atención en la orografía, fortificando su posición cada noche al más puro estilo de las legiones romanas. Pero en esta ocasión, en vez de ser un fuerte con torres y muros, era un círculo defensivo de carretas, el Lager, la táctica que tan exitosa se había demostrado en ocasiones anteriores. Pretorius lo sabía y, avanzando a paso seguro pero decidido, fue acercándose día tras día hacia la capital zulú. El nerviosismo era palpable entre los Boer. Sabían del cierto que el rey Dingane no dejaría que los trekkers se acercaran a su capital. Antes o después, el ejército zulú debería atacar. Al amanecer del 16 de diciembre de 1838, el ejército zulú, con más de 15.000 guerreros, rodeó el Lager del ejército de Pretorius, a orillas del río Nkome. El momento decisivo de la guerra contra los zulús había llegado. Los Boer estaban completamente rodeados, superados por 31 y sin ningún tipo de escapatoria posible. Pretorius ordenó reunir el ganado y los caballos en el centro del Lager y cargar los cañones con metralla. El Vughtcommando no tenía otra opción, debería luchar o morir. Los comandos Boer, en una última oración a los cielos, se encomendaron a Dios. Era el día señalado, era el día de la promesa. Los zulús, en número de 15.000, empezaron entonces a acercarse cautelosamente a la posición de los Boer. Los afrikaners contenían la respiración. 15.000 zulús se agolpaban ahora por los 4 costados del campamento. Era una escena sobrecogedora. Cuando ya no se podía ver nada más que escudos en el horizonte, el general zulú dio la orden de ataque y el infierno se desató. Miles de guerreros zulús se abalanzaron entonces como una horda sobre el círculo de carretas.
Los tiradores Boer abrieron fuego destrozando las primeras filas como si fueran hierba. Sin embargo, los valientes zulús no cesaron y cayeron como un trueno sobre las líneas Boer. El ruido de los rifles afrikaners era ensordecedor. Ola tras ola, los zulús mantenían la presión sobre el lager. La munición iba escaseando y las oleadas parecían no acabar nunca. La batalla se convirtió en un combate a vida o muerte. Estando la batalla en su punto álgido, Andrés Pretorius decidió que ese era el momento del todo o nada. Pretorius, a la cabeza de un pequeño grupo de jinetes, se lanzó valientemente en una última carga contra el inmenso ejército zulú. Con gran estruendo, los jinetes Boer penetraron en las filas enemigas como una apisonadora. Los guerreros zulús, cansados y desmoralizados, rompieron su formación y empezaron a huir en todas direcciones. Los Boer no daban crédito. El ejército zulú estaba ahora en clara retirada. Habían sobrevivido. Habían derrotado al poderoso reino zulú. Después del épico enfrentamiento, una alfombra de miles de cadáveres de guerreros zulús yacía sobre el campo de batalla. Tal era la carnicería que incluso el río Nkome se había tornado rojo por la cantidad de litros de sangre vertidos en él. Es por eso que esta batalla pasó a la historia como la batalla de Blood River, la batalla del río sangriento. Este día fue conocido en la mitología afrikaner como el Día de la Promesa. Unos pocos días después de esta batalla, el rey Dingane cayó en desgracia y fue exiliado por los suyos, dejando paso a otro rey zulú que esta vez sí honró su alianza con los Boer. La República de Natal fue fundada casi un año después, el 12 de octubre de 1839, y Andrés Pretorius, el legendario vencedor de la batalla de Blood River, fue elegido como primer ministro de la misma. Pero el sueño de los Boer no duró mucho. En 1843, tan solo 5 años después de la batalla de Blood River, el Imperio Británico se anexionaba pacíficamente la República de Natal, otorgándole el grado de colonia británica. Y cabe decir que los británicos años después tuvieron también que enfrentarse con el reino zulú, y que estos últimos mostrarían de nuevo su increíble capacidad militar para enfrentarse a las armas europeas. Sin embargo, la epopeya Boer no acabaría aquí. Las repúblicas independientes del Transvaal y el Estado Libre de Orange acabarían entrando en guerra contra el gigante británico en 1880. Esta primera guerra anglo-boer culminaría con la épica victoria de los Boers en la batalla de Majuba. Aún así, en 1899, una segunda y atroz guerra acabaría con las últimas repúblicas, y el Imperio Británico las anexionó finalmente en 1902. De cualquier manera, la cultura Boer no murió, sino que quedó grabada a fuego en la prominente Unión Sudafricana. La ciudad de Pretoria, por ejemplo, fue bautizada en honor a Andrés Pretorius, y el Día de la Promesa se convirtió en la festividad nacional del país. Pero quedémonos con esa última imagen, la de esos pioneros Boer en la inmensidad africana cabalgando hacia el horizonte con tan solo sus monturas, sus rifles y sus carretas.
Hoy rendimos homenaje a esos locos que se presentaron voluntarios para lo imposible. Hoy recordamos la increíble victoria de Andrés Pretorius y sus 500 hombres en la épica batalla de Blood River.